de que los signos de puntuación son diversos. Hoy vamos a estudiar solamente a los más requeridos, ¿no? Los que más utilizamos al momento de escribir. Vamos a iniciar hablando sobre el punto. El punto es uno de los signos que nos ayuda a señalar pausa y final de un texto. Existen tres tipos principales: el punto y seguido, que va a ser aquel que se pone en medio de las oraciones dentro de un párrafo. El punto y seguido, jóvenes, es el que más se utiliza y siempre se va a poner dentro de un párrafo, ¿no? Nunca al final. El punto y aparte es aquel que lo vamos a utilizar para separar un párrafo de otro. El punto y aparte me va a permitir a mí separar cierta cantidad de palabras, cierta cantidad de oraciones en otro párrafo. Entonces el punto y aparte sí puede terminar un párrafo otro. Y por último vamos a tener el punto final. El punto final es aquel que me permite finalizar el texto completo. Una vez que yo ponga el punto final en mi texto, significa que nada más debe ir después de ese punto, porque con ese termina absolutamente todo. Entonces vamos a pasar, tú ya tienes diversas actividades en tu libro que las vamos a ir resolviendo en clases también. Vamos a hablar de otro de los signos de puntuación más utilizados, que es la coma. La coma tiene diversos usos. Uno de los primeros va a ser una coma enumerativa. ¿A qué se le llama coma enumerativa? Aquella que va a ayudarnos a separar enumeraciones dentro de un texto. Enumeración, cuando yo quiero nombrar diversos sustantivos, ya sean sustantivos propios, sustantivos comunes, cuando yo quiero nombrar diversas situaciones, lo voy a hacer mediante una comita. La coma se puede utilizar de esta manera: se compró trigo, maíz, arroz y papa. Estoy enumerando 4 cosas y en las 3 primeras las voy a separar con comitas. Luego vamos a tener a la coma vocativa. Esta coma vocativa separa vocativos. ¿Qué es un vocativo? El vocativo es aquella persona a la cual se está dirigiendo la oración. Amiga, cuánto lo siento. ¿A quién le estoy diciendo cuánto lo siento? A mi amiga. Vocativo, interlocutor. ¿A quién se está dirigiendo la oración? Entonces tenemos a la coma hiperbática. Esta coma nos va a permitir invertir el orden de una oración. Hay oraciones, especialmente las coordinadas, que son las que se pueden separar y poder cambiar, ¿no? El predicado se viene al sujeto, el sujeto sobre el predicado, y voy a hacer un intercambio entre estas dos oraciones. Por lo tanto, la coma hiperbática me permite hacer eso. Dice: con gran serenidad, el jefe resolvió el problema. Si yo deseo llevar, entonces digo: el jefe resolvió el problema con gran serenidad. Y lo sigo separando con comita. A eso se le llama coma hiperbática. La coma de conector va a ser aquella que se pone delante de las conjunciones, pero, más, si no, aunque. Es decir, yo voy a poner una coma delante de estas palabritas, no detrás. Por ejemplo, quisiera acompañarte, coma, mas estoy cansada. Entonces, esta es una regla ortográfica simple, siempre se debe palabras. Y por último, la coma elíptica. La coma elíptica es aquella que me ayuda a sustituir a un verbo. Es decir, es aquella que no va a dejar que yo esté repitiendo un sujeto. Eso también se le llama elipsis verbal. Eliminar un sujeto, sustituirlo por una coma. ¿Por qué eliminar un verbo? Porque este verbo ya se sobreentiende. No necesitamos volverlo a decir. Por ejemplo, Pamela es bella, Patricia también. En lugar de repetir es bella otra vez, podemos ponerle una comita y ya está. Ya lo hemos dicho sin necesidad de repetirlo. Entre los últimos de la coma vamos a tener la coma incidental. Esta coma incidental es aquella que me ayuda a introducir dentro de una oración. Se le llama coma incidental porque introduce a la oración explicaciones, comentarios, frases, oraciones, etc. Se divide en varios tipos. Uno de los primeros va a ser la coma explicativa. La coma explicativa siempre debe ser doble, uno al inicio y uno al final de la explicación. Por ejemplo, Francisco, al darse cuenta de que Pamela no estaba, corrió furioso hacia el parque. ¿Cuándo corrió Francisco? Al darse cuenta que Pamela no estaba. 2 comas. Estoy explicando por qué ha corrido Francisco. Las aposiciones también deben ir entre comas. ¿Qué es una aposición, jóvenes? Es una explicación sobre alguna persona específica. Acá quiero que notes que estoy explicando la acción. Acá es explicar quién es ese sujeto.
Dice Alonso, el profesor, es un gran hombre. Alonso no es cualquier persona, es el profesor. También debe ir la coma delante de las conjunciones i, o, e o u, dependiendo la oración, y los incisos deben ir entre comas cuando es i, o, e o u. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, el autor de La conversación en la catedral, y Gabriel García Márquez se reunirán en el Museo de Arte. En este caso estoy enumerando y al momento de enumerar puedo usar una coma y una i. Estos son casos excepcionales. Cuando realmente necesito utilizarlo, recién lo uso. En la mayoría de las oraciones, por más compuestas que sean, no necesita la coma. Y por último, cuando la secuencia que encabeza la conjunción expresa un contenido distinto al elemento o a los elementos anteriores. Es decir, cuando yo quiero dar una explicación de por qué he realizado una acción, lo puedo hacer igual en medio de dos comitas. Dice, compró un libro, un diccionario y una revista y salió de la librería muy contenta. En este caso estoy expresando diversas situaciones. Dice, compró un libro, un diccionario y una revista. Quiero que te fijes que entre estas dos oraciones hay un espacio bastante grande en cuanto al verbo principalmente. En la primera oración hay verbo, en la segunda no, pero se sobreentiende que es el mismo verbo comprar. Entonces lo puedo hacer también mediante comitas. Siguiente signo de puntuación y vamos a hablar del punto y coma. El punto y coma es uno de los signos que menos utilizamos, sin embargo sus funciones son principales y muy importantes. El punto y coma se utiliza para enumeraciones complejas. Cuando yo ya he usado la coma y quiero volver a utilizarla, no es necesario poner 15 comas. Puedo separar las oraciones con un punto y coma. También puedo utilizar el punto y coma en ideas completas. ¿Qué significa esto? Cuando yo he terminado una idea, pero quiero iniciar otra idea sobre el mismo tema, lo puedo separar con un punto y coma. También tengo que poner el punto y coma delante de ciertos conectores. ¿Cuáles son estos? Pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente. La regla nos dice encerradito entre un punto y coma y una comita. Y reemplazar los conectores de contraste. Es decir, voy a utilizar este punto y coma cuando voy a utilizar conectores que me ayudan a contrastar algo. Se le llama contrastar, oponer a alguna otra situación. Pasamos al siguiente signo de puntuación y vamos a hablar de los dos puntos. Los dos puntos van a ser aquellos, es un signo par, es decir, son dos puntitos, uno arriba y uno abajo, que nos van a dar diversas situaciones, diversos usos. Uno de los primeros dice, preceden una numeración. Quiero explicar algo en una oración sin usar las comas, lo puedo hacer mediante los dos puntos. También puedo utilizarlo cuando yo quiero anticipar información antes de enumerar. Lo puedo utilizar también para reproducir citas textuales y después de los dos puntos debe ir entre comillas la cita textual iniciando con mayúscula. Y por último se puede emplear tras la fórmula del saludo en el encabezamiento de una carta. Cuando yo escribo una carta debo empezar, después del saludo tengo que utilizar los dos puntos. También se debe utilizar para dar una ejemplificación del resto de la oración. Es importante que nosotros utilicemos los dos puntos para dar explicaciones dentro de una oración. También se utiliza en textos jurídicos y administrativos para indicar de quién es esa situación, ¿no? Esto se utiliza principalmente cuando queremos decir certifica, asigna, designa, justifica, etc. Se usa también para conectar oraciones relacionadas entre sí sin emplear ningún nexo. Es decir, no necesitamos poner un nexo cuando ya hemos puesto los dos puntos. Y por último, en títulos y epígrafes es muy común encontrar los dos puntos y seguido porque es un concepto general de un aspecto parcial, ¿no? Dice la literatura medieval, concepto general, estudio comparativo de los principales motivos recurrentes, concepto parcial. Vamos a hablar ahora de los puntos suspensivos que, como dice su nombre, crean suspenso. Sin embargo, de siguientes maneras. Puedo dejar unos 3 puntos y seguidos, solo 3. El hecho de usar más puntos no significa que le das más suspenso. Número 2. Suspender el final para dar emoción y sorprender. Esto va al medio de la oración. Esto significa que le voy a dar un poquito de suspenso antes de contar el final. Número 3. Hablar de forma entrecortada al momento de realizar un diálogo. Si yo quiero que mi personaje hable como tartamudeando, lo puedo hacer a través de puntos suspensivos, ¿no? Esto también genera el hecho de que yo esté dudando. Cuando yo quiero que mi personaje dude de algo,
lo puedo hacer mediante los 3 puntitos. Y dejar algo indeterminado, es decir, dejar en suspenso total lo que yo quería decir. Esto lo puedo hacer mediante los 3 puntitos en el medio de la oración. Pasamos a los paréntesis. Los paréntesis es un signo doble, uno de inicio y uno de cerrada, y nos va a servir para 2 casos en específico. Caso número 1, cuando yo quiero interrumpir el sentido de un discurso. Los paréntesis, jóvenes, nos permiten aclarar algo de forma escrita. Por regla ortográfica, lo que está entre paréntesis no se debe leer, pero sí se debe leer de forma mental. No se debe leer en voz alta, pero sí de forma mental. Y en el caso número 2, el paréntesis también va a ayudar a indicar o intercalar datos o precisiones de ciertos autores, año de nacimiento, de fallecimiento, páginas, etc. Los corchetes, uno de los signos menos utilizados. Estos corchetes son muy parecidos a los paréntesis, sin embargo me ayudan a aclarar también más específicamente algunas fechas, ¿no? Las fechas generalmente cuando ya he utilizado un paréntesis y quiero poner las fechas, lo puedo hacer dentro de unos corchetes. También es importante los corchetes cuando quiero aclarar algo de un texto original. Esto significa cuando yo estoy copiando algo de un texto que ya tiene un autor, lo puedo copiar mediante los corchetes. Y encierra 3 puntos suspensivos cuando quiero indicar que he copiado una partecita y que eso seguía. Cuando quiero indicar que mi texto que yo estoy mencionando era más largo, pero yo no lo he copiado, pongo los corchetes y 3 puntos en el centro. Vamos a pasar a la raya y el guión. Estos 2 signos son muy parecidos, la diferencia es que la raya es un poquito más larga y el guión es un poquito más corto. En cuanto a los usos, la raya se utiliza para encerrar aclaraciones, se parece mucho a la coma, solamente que la raya lo utilizamos dentro de una novela, por ejemplo. También se utiliza en los diálogos, cuando yo quiero que mis personajes hablen, lo puedo hacer mediante la raya, y al iniciar cuando un personaje quiere decir algo, ¿no? Si quiero que mi personaje tenga un diálogo fluido con otra persona, entonces lo hago mediante. Cuando usamos el guión en palabras compuestas, para relacionar fechas y para acortar alguna palabra al final de un renglón. Y fíjate, razón pa, guión, ra, conocemos. Entonces el guión es muy diferente a la raya es específicamente para diálogos y el guión para separar algunas palabras. Y por último vamos a tener a las comillas. Las comillas son un signo doble que nos va a permitir, número 1, intercalar citas textuales dentro de mi texto. Si yo quiero indicar algo que no lo he dicho yo, lo ha dicho otra persona, lo hago mediante comillas. También se utiliza cuando nosotros queremos utilizar vocablos extranjeros. ¿A qué se le llama un vocablo extranjero? Cuando yo estoy escribiendo una oración y dentro de mi oración voy a usar una palabra en inglés, en francés, en el idioma que ustedes quieran, esa palabra tiene que ir entre comillas, incluyendo títulos de canción. Número 4, también me ayuda a reproducir citas textuales. Cuando algún autor conocido o reconocido ha dicho algo, yo lo puedo reproducir por medio de comillitas. Y por último, para indicar que una palabra es impropia, es vulgar o que no debería estar ahí. Es decir, cuando yo quiero indicar ironía dentro de una oración, lo puedo hacer mediante comillitas, ¿no? Este gesto utilizamos, ¿no? Dice que hizo. Entonces, las comillitas también se utilizan para las ironías. Muy bien, muchas gracias por